publicó hoy oficialmente por parte del gobierno. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? ¿Damián? ¿Cómo va, Hugo? Buenas noches, un placer. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Vos? Excelente, excelente. A ver, estamos un poquito, ¿no? A ver si te escuchamos bien. Bueno, fenómeno. La decisión del gobierno en dos sentidos. Por un lado, en esto del antidumping y por otro lado, en términos de usar distintas monedas a partir de ahora, de esa posibilidad. Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que lo que hace el primero, expliquémosle a la gente qué es el antidumping, ¿no? Es una medida que se toma justamente cuando el gobierno de turno pone algún tipo de restricción para que no ingresen productos que probablemente tengan algún tipo, por ejemplo, de subsidio del país de origen. Por ejemplo, China, ¿no? Entonces se ponen ese tipo de políticas anti-dumping que tienen vigencia con renovaciones. En este caso, la renovación argentina era cada 5 años. Esa renovación pasa a ser de 3 años con una única posibilidad de extensión por 2 años más. Me voy a volver, hubo los últimos encuentros que hemos tenido, yo te dije, mira, cada uno de esos tweets que el gobierno establece, me vuelvo un semiótico de la economía, trato de interpretar qué está pasando detrás de esa norma y ayúdame con esto. ¿Cuándo se vence el régimen de promoción de Tierra del Fuego? 31 de diciembre del 2028. Yo creo que ahí hay un llamado a decir, bueno, miren, hasta ahora estas fueron las condiciones, probablemente cuando se vayan venciendo las licencias veremos qué decisión tomamos respecto de esto. Porque, bueno, por ejemplo en la isla Tierra del Fuego, vos sabés que hay una promoción especial respecto al pago de ganancia, pago de IVA. Bueno, ahí no existe ingresos brutos, no existe impuestos municipales, digamos, tasas municipales, etcétera. Por lo cual hace muy ventajoso producir ahí. El tema es que cuando vos tenés aranceles en competencia de productos importados muy superior, bueno, se termina generando un mercado sin competencia. Esa es la primera lectura. La segunda lectura, si yo soy un empresario del conurbano bonaerense, te diría, mirá, che, que yo sí pago tasas municipales, sí pago ingresos brutos, sí pago ganancias, sí me perciben IVA, sí me perciben impuestos a las ganancias, etc. Entonces, como que diría, hay dos situaciones que ver en esta situación. Una hacia ahí y la otra en el mercado interno, ¿no? En ese lugar del lugar bonaerense, te diría. Clarísimo, clarísimo. Y el tema, el otro tema que es interesante también, el de el libre uso de monedas. Bueno, libre uso de monedas. Ahí vemos, permíteme. ¿Querés compartir este Sí, posteo exactamente. La competencia de monedas ¿no? que retuitea, repostea al presidente y dice el Banco Central: nuevas medidas destinadas a fomentar la competencia de monedas. El conjunto de normativas tiene como objetivo permitir que las personas y los comercios puedan utilizar la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas. Estas iniciativas buscan igualar la eficiencia de los diferentes medios de pago, tanto en pesos como en dólares, dinamizando el uso de los instrumentos de pago en dólares para las operaciones comerciales en el mercado local. ¿Damián? Bueno, en principio, a partir de mañana comienza la exhibición de los precios en pesos y en dólares. Eso no significa que todos van a poder operar en dólares a partir de mañana, sino que comienza la exhibición y que probablemente si uno, por ejemplo, va y paga con dólar billete, se lo acepten. De alguna manera esa operación implica que uno evite la conversión en una casa de cambio y pierda el split del valor de oferta, de valor, digamos, de venta y compra de la divisa norteamericana. Segundo, sí instruye el Banco Central de la República Argentina a que la tarjeta bimonetaria, que es la cera, tenga que estar disponible a partir de fines de febrero. Sí instruye el Banco Central de la República Argentina que todas las billeteras digitales o todas las billeteras virtuales puedan realizar operaciones con pago en dólares y además hubo la interoperabilidad. ¿Te acordás que ya había habido un problema respecto de, por ejemplo, Mercado Pago en conflicto con el resto de las billeteras? Bueno, todos los códigos QR van a tener que ser aceptantes de la divisa norteamericana cuando hagas una transferencia, un pago a través del código QR. Por lo cual te diría que cambia y mucho el hecho de exhibición de precios en dólares en góndola y medios de pago a partir del día de mañana en transición, ¿no? Vamos a efectivamente una cultura bimonetaria. No te lo diría en un kiosco, no lo veo en un kiosco, pero sí una cadena de electrodomésticos, sí una cadena de artículos para el hogar, sí una concesionaria de autos. Creo que ahí sí esto va a avanzar fuertemente, ¿no? Escúchame, ayer hablábamos con Salvador Di Stefano, que nos contaba, por un lado, lo que ya sabemos, que hay mejor crédito, mejores opciones, porque hay una inflación a la baja, con expectativas muy favorables.
pero hay tasas casi usureras de los bancos que te cobran un montón de interés y finalmente eso hace que el crédito no sea muy beneficioso, al menos para los consumidores, ¿o sí? Bueno, estamos en un tema ahí. El gobierno tomó una determinación, por ejemplo, de eliminar el cuota simple, que era una tasa del 40%, que ahora pasó al 48,5% para las grandes cadenas. O sea, si alguien de televidente de La Nación Más va a comprar una gran cadena, un gran electrodoméstico, ya no puede acceder al cuota simple, ni el 3, ni el 6, ni en 12 pagos. Sí lo puede hacer a través de un comercio minorista tradicional, el pago en 3 y 6 cuotas, sin interés, a través de cuota simple que pasó a 48,5%. ¿Qué pasa si cualquier televidente de La Nación se quiere financiar en el mercado? Y ese es el problema. Bueno, hoy los créditos, por ejemplo, para un bien durable, están entre tasa del 70-80%. Eso te da un costo financiero total, Hugo, de 100-110%. Claro. Si nosotros vamos a una economía con una inflación que se proyecta entre el 20, 25, 28% el año que viene, bueno, probablemente sea una tasa muy pero muy fuerte para hoy tomar un crédito, por lo cual efectivamente este está siendo un problema. Me parece que el gobierno lo que estima es que los bancos, ante el eventual recorte de tasa que se estima que va a realizar el gobierno en el mes de febrero, tengan que volcar más pesos en el mercado y eso lleva a mayor nivel de competencia para baja de tasas. Esperemos que eso sí suceda, porque efectivamente es una tasa muy cara para tomar hoy, ¿no? Totalmente, un préstamo personal al 100%, cuando la inflación puede ser del 25%, parece no estar adecuado, ¿no?, al momento. Y a la vez, ¿qué hay que decir del crecimiento económico, teniendo en cuenta que los salarios empiezan a recuperar valor con cada vez más rapidez, si vale la palabra? Bueno, viste que ayer se dieron a conocer los datos de capacidad instalada en industria, que creció, pero todavía está por debajo esa capacidad instalada del mismo mes del año 2023 en términos de producción. En el desestacionalizado todo crece. Incluso viste los datos de consumo masivo. Los datos de consumo masivo que dan una caída en diciembre del 18% interanual, pero en el desestacionalizado, en nuestro caso, creciendo al 12,7%. Diciembre de 2024, cierre del año versus noviembre. ¿Y qué es lo que te va a pasar en enero y febrero? Vos recordá esto y recuerden, televidentes, lo siguiente. Diciembre, enero y febrero del año pasado, 2024, para este mismo periodo, ¿qué pasó en Argentina? Tuviste inflación acumulada del 50%. 50%, 25,5%, 15% y 12% te dio casi inflación acumulada de más del 50%. ¿Qué es lo que hacían los argentinos? Bueno, como el peso perdía poder adquisitivo, adelantaban en la compra de bienes. O sea, iban a todos los supermercados, iban efectivamente a las cadenas de electrodomésticos y querían adelantar porque el bien valía más que el peso argentino. Claro. Bueno, después del segundo trimestre, eso se comenzó a revertir. ¿Qué te quiero decir? Que probablemente veamos caídas todavía interanuales porque hubo un efecto estoqueo muy grande, que es de una economía disruptiva enorme, pero sí comenzamos a ver crecimiento en el desestacionalizado, es decir, enero versus diciembre, febrero versus enero, marzo versus febrero. Eso es lo que nosotros estimamos en materia de actividad económica y consumo masivo, que reitero es lo más complejo porque mucha gente dice, che, me está costando todavía poder adquirir la misma cantidad de bienes que adquiría en otro momento, ¿no? Totalmente. El cepo es un interrogante, nadie lo tiene del todo claro. Algunos dicen a mitad de año, otros dicen en marzo, otros dicen, ojo, que capaz que no es este año. ¿Qué ves? Y la realidad que todavía no están dadas las condiciones. El gobierno oficia generar esas condiciones. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo con bancos internacionales para fortalecer la reserva del Banco Central de la República Argentina. El gobierno estima que necesitaría entre 10.000 y 12.000 millones de dólares para salir del cepo. Y después hay probablemente una lectura política que nos excede, Hugo. Sería más para un analista político decirle, bueno, es conveniente antes, es conveniente después. Lo que yo sí veo que el gobierno cuando salga del cepo lo va a hacer con menor cantidad de pesos en el mercado y sin posibilidad alguna de que haya algún tipo de corrida bancaria, corrida cambiaria, ningún tipo de esas circunstancias. Va a estar sólido como para poder salir del cepo sin que veamos esa transición con un salto en el mercado cambiario, ¿no? Eso es lo que el gobierno necesita además que suceda para que efectivamente no rebrote la inflación nuevamente por corrección de ese tipo de cambio después del esfuerzo que viene haciendo con de reducción de la devaluación del peso frente al dólar, inflación a la baja. No va a permitir que eso suceda, va a generar las condiciones para que salgamos establemente como ha sucedido en el caso de la gestión Cambiemos, ¿no? Nicolás Pinos, el presidente de la Sociedad...
Ah, está bien, tranquilo. Ahora me decís cuándo está, pero entendí que estaba. Va a estar en línea Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina para... Bueno, adelantamos. Ahí va a tener... lo vendemos a Nicolás Pino. Está muy va bien, a tener está... un anuncio Pero me importante, pegó va un a tener grito, anuncio te digo, creo que me quedé sordo de este oído, ya no lo puedo recuperar. Pasa que vamos trabajando de algún modo anticipadamente y lo queremos sumar, y esto te lo pregunto, porque claro, hay un tema con la Niña, que es sequía. Hace 17 días que nos llueve en la región metropolitana. Creo que lo mismo o más en el sur, los incendios, pero el campo, en definitiva, que reclama baja de retenciones, se puede ver afectado, ¿no? Hay un factor, digamos, endógeno y un factor exógeno que efectivamente debilita el campo, y otra situación respecto de las decisiones que tomó el sector agropecuario, el productor agropecuario. El nivel endógeno, obviamente, la situación climática. Claro. Nivel exógeno, precio del commodity y situación de evaluación de la canasta de monedas más importantes con las cuales comercia Argentina a nivel mundial. El factor, digamos... no hay viento de cola, endógeno. para decirlo también en otras palabras. Sí, no hay viento de cola. Y hay una decisión por parte del productor, que eso está bueno que también se lo consultes a Pino, pero el dato es que el productor, cuando vio la posibilidad de una corrección cambiaria mayor, que después no se dio, se financió en el mercado. Es decir, dijo, a este nivel de tasa, a un nivel de tasa de un 30-25%, me financio en pesos, y ante una eventual devaluación del peso frente al dólar, como yo recibo dólares, después los convierto a peso y repago el crédito. Eso no sucedió, Hugo, claro. Y hoy, obviamente, el productor agropecuario tiene que repagar ese crédito. ¿Qué le pasó en el medio? Bajó el precio del commodity, Claro. efectivamente tenés Ahora, este ¿está problema 300 la soja, doméstico. más o menos? Sí, pero recordá que es un valor todavía muy, pero muy bajo en relación Por eso. a otros valores que... O sea, en el 2003 el kirchnerismo arrancó con viento de cola porque la soja estaba a 600. Este gobierno encontró una situación peor, arrancó una situación peor y no tuvo viento de cola del campo, que es el que inyecta, corregime, 15.000 millones de dólares. Es la máxima inyección de dólares en la economía. Entiendo que viene del campo, ¿no, Damián? Es el sector de agroalimentos, tanto sector primario como secundario, porque agroalimentos también, o sea, valor agregado sobre el alimento, ya sea el grano o la producción de aceite, por ejemplo, es uno de los mayores aportantes en Argentina, sin ninguna duda. Y el gran inconveniente que estás teniendo, además, es que ese tipo de cambio está con retenciones. Eso me parece que es la mesa de diálogo que se viene. Que va a ser muy importante para el sector agropecuario. Porque el presidente también lo prometió esto, ¿no? Es que el presidente no manifestó que no va... Hablando de impuestos, dice que quiere 6 impuestos nacionales. Y este año se supone que es el año de la motosierra, la DIP motosierra, que ahora ajusta en sectores como la salud, porque encontraron ñoquis en distintos organismos, digo como parte de la administración pública, pero me parece que también en materia impositiva, ¿no? Que fue promesa de campaña. Hay dos impuestos que efectivamente quiere reducir al menos. Derecho a la exportación, que son retenciones, y el otro, impuesto a los débitos y créditos. Que si yo te digo, reduce impuesto a débito y crédito, olvidate. Llevo un champán al canal. Sí, yo también. Porque digo que cuando miro la cuenta, digo al consumidor, ¿no? Veo impuesto crédito. Al principio no sabía qué era. O sea, es un montón eso, ¿no? Crédito, débito, ¿viste? Te sacan por todos lados. Yo no tengo el dato acá, pero no te exagero si te digo que se lleva el 1,7% del producto de recaudación. Porque imagínate que cada operación que estás haciendo ahora te están cobrando impuestos a los débitos y créditos. Y el ingreso bruto, ni me diga, ¿no? Circre, o sea, vos pagás un impuesto anticipado. Antes de pagar el impuesto lo pagás. Es una cosa insólita eso, además. Circre, yo digo que es es una maquinaria soviética, porque la Unión Soviética eran 15 países entongados, 23 provincias están entongadas para el cobro de impuestos, porque el que no te la saca una, si no estás en el convenio multilateral, te lo saca otro, o incluso después te hacen una demanda porque tenés acumulado ingresos brutos y te viene un juicio
Para una pyme, ejemplo que conozco clienta, le llegó hace un tiempo un juicio importante por no haber pagado un ingreso bruto acumulado, o te queda un saldo enorme en alguna provincia del país. Es un socio tuyo, es una maquinaria soviética, socio de tu pyme, de tu empresa, a lo largo y ancho de todo el país, si crees, ¿no? Claro. ¿Cuál es el objetivo para vos del gobierno para este 2025 en materia económica? Yo creo que el objetivo viene por parte de la cuenta financiera. En principio, obviamente, honrar la curva soberana de deuda, que lo está efectivamente formalizando. En este mes de enero adelantó un pago muy importante y le dio credibilidad al mercado de que efectivamente va a ahorrar toda su curva de deuda soberana. Creo que la baja de la inflación, o sea, efectivamente afirmarse sobre una baja de inflación, ¿no? Eso va a ser muy, pero muy importante. Exacto, lograr estabilidad y la salida del cepo. Pero, como el 2024 fue el año de la macro, no pasa en ningún país del mundo donde en año político no sea el año de la micro. Mirá vos. Llévate ese grafo. De la macro a la micro. Está bien. Claro, porque las elecciones se ganan en la micro. Las elecciones se ganan en la micro. O sea, ¿y qué perspectiva ves ahí? Tiene la micro? ¿Algún gesto para las pymes, por ejemplo, el comercio? Yo veo dos situaciones. Primero, recuperación de la economía. O sea, la economía crecería en el orden del 4,5%. Veo una situación donde el consumo también va a estar creciendo con mayor nivel de holgura en el segundo semestre del 2025. Y veo una situación donde el salario le va a empezar a recomponer lentamente. En el medio, y ahí me hablaste de comercio y pyme, bueno, yo creo que si el gobierno no va a tener mucho espalda para poder bajar más impuestos. Lo que yo digo es, si no pueden bajar impuestos, traten efectivamente de eliminar las percepciones. Financieramente, para una pyme, que vos le saques las percepciones de ganancia, de IVA, eso es muy importante. Y después me parece que batalla de campaña para todo el arco político. De ahí vi que tenías una mesa política. Para todo el arco político, no importa si sos oficialismo o oposición, la batalla se va a ganar en la micro, donde en tema reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral. Correcto. Esos tres ejes van a ser muy importantes a lo largo de toda la campaña legislativa en materia micro, porque eso le llega a la gente, ¿viste? Correcto. Ahora sí me avisaron suavecito, como una caricia al tímpano que está Nicolás Pino, de la Sociedad Rural. Le vamos a hacer una o dos consultas. Está Miguel Ángel Toma aquí, ya nos metemos en el tema de Nisman. A 10 años de lo que la justicia dice fue un asesinato, el crimen del fiscal, un magnicidio. Ya hablamos con él en instantes. Nicolás Pino, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Hablábamos de las dificultades, sobre todo que enfrentan en parte por la sequía y otros reclamos que tienen, ¿no? En este caso. Sí, hay dificultades. Bueno, la seca es algo natural que donde no podemos cambiar mucho, pero hay temas que sí realmente hay que empezar a tocar porque la situación está muy al límite. Y bueno, hoy justamente, primera reunión de año de mesa de enlace, tocamos el tema, una reunión muy larga, de casi 4 horas, 5. Bueno, donde se decidió pedir una audiencia al ministro de Economía. Acá está el pedido, lo estamos viendo de paso, ¿eh? Claro, al ministro Caputo, al secretario de Agricultura, para realmente ver la posibilidad de buscar un alivio fiscal, porque los números están muy finos en todo lo que es cosecha, ¿no? Y en otras actividades también, pero bueno, se han ido haciendo cosas, pero creemos que llegó el momento para sentarnos y empezar a plantear un alivio fiscal que es necesario. Buenas noches, Jean Libares lo saluda. Hoy yo leía el comunicado que sacó la Confederación Rural Argentina, esa especie de conferencia conjunta que tuvieron. Todos coincidían en que sí o sí hay que retirar las retenciones. Le pregunto, si esto no es viable, ¿hay alguna otra alternativa o estrategia que ustedes tienen para darle un alivio al campo? Están trabajando justamente a partir de hoy, tenemos unos días por delante para presentar un menú de posibilidades de entregarle al gobierno alivio fiscal para nuestra actividad. Seguramente haya otras soluciones. Como siempre decimos, las retenciones es el impuesto más nefasto que puede haber para una producción, porque realmente es como estar asociado a un socio bobo. Quiero decir que nunca nos pregunta si nos fue bien o nos fue mal. Su porcentaje se lo lleva. Entonces,
realmente hay que empezar a buscar ese tipo de soluciones porque así se hace muy difícil, se hace muy complicado. ¿Imaginan que el gobierno debe estar atento a esto bueno, tendrá una reunión con expectativas? Sí, Hugo, total, expectativa total, porque de hecho tanto el ministro Caputo como el presidente de la Nación han manifestado más de una vez, que el tema de los derechos de exportación son un desastre y hay que eliminarlos, esperando poder hacerlos a partir de que la macroeconomía se consolide en la Argentina. Bueno, vamos a empezar a tratar de estos temas en lo más inmediato cuando el ministro defina qué día nos puede recibir. Perfecto. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperanzados también en una Argentina distinta donde la falta de agua, un país que tenga crédito, que pueda realmente trabajar en base a riego y demás, sí. No puede estar dependiendo de la producción de un país solo por un tema de clima, ¿no? Hay que también trabajar en esos temas. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Una última, Damián. Va a hablar en Davos el presidente. ¿Tenés algún dato sobre el tema económico al que se va a referir? Obviamente es prematuro, pero como vos manejás buena información. Bueno, primero te digo algo de lo de Pino, quiero cerrarte lo de Pino. Una cuestión importante, como efectivamente el campo depende de una situación climática, etcétera, los niveles de productividad del campo son muy buenos. Pero una señal que podría dar el gobierno es lo que se llama amortización acelerada de capital. ¿Qué es la amortización acelerada de capital? Sí. El productor compra una maquinaria, compra un bien de capital, agrega tecnología, agrega biotecnología, lo que sea, y eso se lo va descontando efectivamente de impuestos. Eso sería una forma de alivio fiscal para darle efectivamente un beneficio al campo sin necesidad de bajar todas las retenciones ahora, pero se le puede llegar a dar algún beneficio de eso y me parece importante. Tema Davos. Bueno, el gobierno, el presidente Milei va a ir a Davos, que es el lugar más importante, digamos, a nivel del foro económico, un presidente que hoy tiene una vista a nivel mundial muy, pero muy importante, en un momento donde Argentina comienza a ser visto como un lugar para retomar inversiones. Correcto. Y eso me parece que va a generar mesas, digamos, de reuniones con diferentes políticos muy, pero muy importantes, que va a ser la primera vez que va a poder mostrar por lo menos su año de gestión. Nada menos. Porque en otro, exactamente, va a poder mostrar efectivamente hacia dónde va y qué es lo que quiere manifestar, pero ya con datos concretos sobre los beneficios que tiene. Y ejemplo, Hugo, yo te diría, me iría a volantear el RIGI a Davos. Con volante me iría con el RIGI. Está claro, con carteles. Gracias. Exactamente, con pancartas. Te mando un abrazo. Grande. Miguel Ángel Toma, buenas noches. Gracias por estar. Muy impactado porque mañana vamos a el canal.